Otro tema, hoy el ministro de Hacienda, Alfonso Pratgay, habló sobre la misión del FMI a la Argentina. Fíjense que en estos momentos tenemos una misión del Fondo Monetario que lo único que está haciendo es analizando la situación de Argentina. Nosotros no tenemos por qué hacerle caso al Fondo Monetario, pero tampoco tenemos por qué ocultar nuestros números, ni al Fondo Monetario ni a nadie, porque no tenemos nada que ocultar. Ahí estaba el ministro Alfonso Pratgay, bueno, hablando sobre, evaluando, por un lado, lo que fue la misión, lo que es esta misión que está ahora. No tenemos por qué hacerle caso al FMI, entre otras cosas que dijo hoy el ministro. También prometía, bueno, ayer lo hablamos con el ministro sobre el ministro Cabrera, que el fin de año va a estar bien, ¿no? Tratando de volver a las buenas noticias. Hay que pedirle que no den más fechas. Con lo del segundo semestre ya no digan, aparte Pratgay fue uno de los primeros que pifió, ¿no? Con el dato del 25% de la inflación anual. Eso, claro. Bueno, Después él mismo mismo a hacer marcha atrás, ¿no? Sí, no, él mismo se corrigió, ¿no? Después dijo que no iba a ser ese la inflación anual. Pero me parece que coincido con lo que dice Jessica. Me parece que hay esa cosa de ensayo-error permanente en el gobierno. Esto es parte de los errores que viene cometiendo el gobierno, que son promesas que finalmente no se cumplen. Y a propósito de Pratgay, quiero hacer una aclaración. Creo que él mismo la hizo, porque se hablaba de una reunión, hablamos de la CGT, de una reunión de Pratgay con la CGT. Pratgay desmintió que él haya convocado a la CGT. Sin embargo, hoy Marcos Peña, jefe de gabinete, lo que dijo es que no descarta una reunión de la CGT con Macri. Aprovecho que apareció Pratgay ahí en escena para recordar este dato. Están negociando, ¿no? Porque de hecho Jorge Traca tiene línea directa con los dirigentes de la CGT, incluso con los nuevos líderes de la CGT, y me parece que no habría que descartar que Macri los convoque. Bueno, la sensación es que el propio confederal de la CGT le está dando tiempo al gobierno, ¿no? Porque no le puso fecha. Bueno, no le puso fecha al paro. Claro. Bueno, eso es la vieja estrategia bandorista, ¿no? Pegar para negociar. Están anunciando un paro de 24 horas, sin fecha. Con lo cual están abriendo un margen enorme de negociación para ver si dan marcha atrás con un paro. Alguna vez lo hicieron, con la excusa de la lluvia, lo hizo Moyano. Pero no sé si en esta oportunidad es una gran excusa para no hacer un paro. No me da la sensación que pase esto ahora. La conflictividad social y sindical va a continuar, lamentablemente, si continúan estas políticas, ¿no? Y respecto a lo del Fondo Monetario, yo tengo la misma sensación que cuando vino el rey de España al Bicentenario, la verdad. Los responsables de la hambruna de miles de millones de habitantes en el mundo, venir a revisar nuestras cuentas, más allá de que esté diametralmente en la otra punta de este gobierno, me parece que no corresponde. Somos un país soberano que tenemos que poder liberarnos de esos yugos. Ya se nos sumó el economista Manuel Adorni. Gracias por venir. No, por favor, gracias a ustedes. Por un lado, primero, ¿cómo se analizan las cifras que hoy reveló el INDEC sobre la canasta básica de alimentos? Bueno, a ver, en primer lugar, la tranquilidad que nos sigue dando que nos empezó a dar datos fidedignos y datos que se asemejan bastante a la realidad. Podemos discutir algún punto en algún índice, pero la realidad es que veremos también qué pasa el miércoles que viene, que van a dar las cifras de pobreza y de indigencia. Me parece que todos estamos muy entusiasmados con ver esas cifras de un organismo oficial que viene manoseado desde hace años, ¿no? Igual quería recordar, ¿no?, que el gobierno anterior dejó casi 13 millones de pobres, porque si no parece que solo la culpa fuera de 6 millones de nuevos puestos de trabajo. Está bien, pero dejó casi 13 millones de pobres y según números de la UCA, hasta diciembre de 2015 el 47% de los hogares tenían al menos una carencia. Es más, te agrego más, hay un tercio China, ¿no?, de la clase trabajadora que se encuentra en situaciones de pertenecer a la economía popular, informal, en situación de desigualdad de derechos. Hay que reconocer también que el propio ministro dijo que quería dar con índices de pobreza. Solamente pasado, digo que en los últimos 12 años hubo un intento de exclusión de la riqueza. No voy a justificar todas las medidas. No sabemos porque no quisieron ver un problema que los datos escondieron. No es un problema de esconder datos solamente, la realidad. Yo no digo solamente, digo se escondieron los datos. Si hubiera un solo pobre, además se escondieron los datos y hay que reconocerlo. Quería tener la opinión. Lo que no podemos negar es que está en aumento la pobreza, que nuestros compañeros están pidiendo por favor un plato de comida todos los días, y esa es una realidad que por más que midan mejor la situación, nadie lo deja reconocer. Se está agravando. Nadie lo deja reconocer. Lamentablemente es lo que nos tiene
pasa que, nosotros a ver, nadie con deja un de dolor en el reconocer, alma y No, una que impotencia muy grande. Blecher, quien asesoraba a Scioli, que podría haber sido presidente, dijo que las medidas económicas llevadas adelante por este gobierno son exactamente las mismas que hubiera llevado adelante Scioli si hubiera estado gobernando, y esto lo dijo, Pregúntenselo a Scioli, dijo sí. en estos días, que ha salido en todos A ver, lados, digo. Adorni, Entonces, entre estas otras cosas, por cuestiones- ejemplo, recién escuchamos al ministro Prat Gai hablar de la visita del fondo, un poco alertando, ¿no? En medio de las críticas, bueno, no necesariamente hay que hacerle caso al fondo. Primero, exactamente a qué vino, y después, ¿qué sería hoy hacerle caso al fondo? Bueno, a ver, a lo que viene el FMI es a revisarnos las cuentas, a ver si somos un país viable y con una proyección a futuro. Lo hizo durante muchísimos años en la Argentina. El kirchnerismo, de la mano de Néstor Kirchner, prohibió las visitas del FMI y bueno, un poco por una cuestión populista o de discurso populista y bueno, por otro lado porque por supuesto no había que mostrar porque no había datos reales, ¿no? Que mostrar o no los quería mostrar. Ahora, y por otro lado, la otra pregunta es, ¿y qué significaría hoy y qué impacto podría tener en la economía argentina hacerle caso al FMI? No, a ver, hoy vienen a auditar las cuentas, ¿no? Por eso tenemos que ni seguir las indicaciones del fondo, que todavía no las han dado, si es que las darán, no lo sé. Los causantes de los pobres, disto bastante de opinar que es culpa del FMI, en tal caso son de los países que adoptan medidas que Neoliberales no como van... la que hoy nos gobierna. Claro, por ejemplo, el peronismo que ha gobernado de los últimos 30 años, 27 o 28, ha mantenido siempre un 30% de pobreza promedio, con, por ejemplo, un PBI per cápita que lo han destrozado Adorni, el digo, 98 al acá margen y El que... neoliberalismo tuvo Disculpe, diputada, peronistas, al margen tuvo de la polémica que radicales se y tiene armó hoy, con la gente del oposición, PRO. ¿qué beneficio le trae a la Argentina recibir al Fondo Monetario Internacional? A ver, es parte del gobierno de Macri, ha puesto un pilar fundamental de su política económica en restablecer las relaciones con el mundo y en, por supuesto, mediante el arreglo con los holdouts y algunas medidas que ha tomado a partir de Davos, de tener acceso al crédito y a que el exterior o los futuros inversores nos miren con confianza para en el futuro poder invertir a largo plazo, que es lo que necesita la economía argentina, ¿no? Ahora, diputada del Frente Renovador, ¿se ve con los mismos ojos la visita al fondo? Bueno, la vemos ahí, vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros con la receta del Fondo Monetario nunca nos fue bien, en la época de los 90 el interior estaba destruido, yo me acuerdo que las casas en el interior te la daban, no te cobraban alquiler con tal de que la mantuvieras y no que no se venga abajo. La verdad que con la receta del Fondo Monetario la hemos pasado siempre mal, así que creo que nosotros tenemos que crear nuestra propia receta y que tenemos suficiente producción y gente para poder laburar y hacer este país grande. Más allá de la apertura que nosotros podamos tener hacia el exterior, buscar nuevos mercados, sobre todo para lo que es la producción. Hoy en día estamos importando carne de cerdo, es una cosa que no se puede creer en un país productor de carne, cuando el mundo pide proteínas. Entonces digo, ¿cómo puede ser que ese sector lo tengamos denostado y sentado en una esquina de la habitación como si estuviera en penitencia? Pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Las recetas del fondo nunca fueron buenas para este país. Hablando, el ministro de Hacienda no solamente habló del fondo, sino dio su pronóstico, como decíamos, para este año. Cuando tengamos los números del tercer trimestre, cuando termine septiembre, vamos a ver que en este trimestre dejó de caer la economía, que no es poco. Lo más importante es que, tal como prometimos, bajó la inflación, bajó muy fuertemente en julio y en agosto. Cada vez que nosotros consigamos un índice de inflación de estos niveles, implica una recuperación en el poder adquisitivo del salario. Entonces, nosotros atendemos los reclamos, pero también reforzamos y subrayamos que muchas de las cosas que dijimos pasaron prontos, que ya se está recuperando el poder adquisitivo del salario y que en los próximos meses vamos a ver una recuperación de la economía y el año que viene una mejora en el empleo también. Varias cosas, decía, que ya se está recuperando el salario, que va a ir mejor hacia fin de año, que el año que viene vamos a estar mejor. Sí, a ver, el salario en lo que va del año perdió entre un 8 y un 10% según qué medición se haga. O sea que la realidad es que hoy el salario está dolido, está sufrido. También es cierto que hay parte de las paritarias que están o por negociarse o que les toca el aumento de la segunda parte del año, por lo cual lo que el ministro dice en parte es, bueno, a ver, hasta aquí, caída del consumo, inflación, problemas con las tarifas de ida y vuelta, con la justicia, con la gente, el mal humor social. A partir de aquí, ¿qué viene? Bueno, una recomposición en el salario real de la gente, eso es correcto, la inflación bajó, también es correcto. Y bueno, estamos en pisos de la industria y en pisos de la construcción, en parte por culpa de la obra pública, que estuvo frenada por las auditorías y porque nadie se animaba a poner una firma en un cheque. Eso por un lado, y la industria golpeada, porque bueno, tenemos un Brasil que viene muy golpeado y apreciando el real desde principios
principio de año, por lo cual Brasil se está empezando a recuperar y ya se empezaron a adjudicar buena parte de... Lo que pasa es que recordemos que la obra pública lleva un proceso, ¿no? De llamado a licitación, adjudicación. Ahora, entonces va a tardar en que ¿hay se una retire. baja real de la inflación o es efecto del paro que hizo la Corte de las tarifas? No. A ver, por supuesto que el recorte de las tarifas que hubo en agosto influyó en un punto en la inflación en agosto y va a influir en otro punto en la inflación de septiembre, por lo cual en septiembre vamos a volver a tener números muy bajos. La realidad es que el Banco Central está haciendo una tarea monetaria casi te diría impecable, está restringiendo la emisión de dinero, está controlando la base monetaria y está haciendo, por supuesto, con las famosas metas de inflación que estamos escuchando desde hace un tiempo, promoviendo que la inflación vaya bajando y va a seguir convergiendo en estos índices que estamos entre el 1 y el 2% de acá a fin de año, que es la apuesta también del gobierno con la CGT, ¿no? Decir, bueno, si las paritarias en promedio fueron un 35%, hasta aquí tenemos un 30% de inflación acumulada, bueno, la inflación no va a llegar al 40%, vamos a andar en un 35-36%, que está rozando lo que fueron las paritarias en promedio. Por lo cual me parece que la apuesta del gobierno es esa, ¿no? Hay muchos gremios que cerraron paritarias por debajo de ese valor. Por supuesto, sí, está claro. Hay gremios... Pero perdón, una cosa más. Creo que hay una falacia, hay una falacia argumentativa que tiene que ver con que la inflación se está controlando. La inflación, si se está frenando, es por la caída abrupta del consumo. Acá lo que hay es una política de ajuste del conjunto de la sociedad, ya no solo decisión política de un gobierno, sino del conjunto de la sociedad que se va quedando sin trabajo, que va teniendo suspensiones, que tiene que ajustar su vida para poder afrontar el consumo, comercios que... Cualquiera puede salir a caminar cualquier lugar del conurbano o de la provincia de Buenos Aires, ve que hay comercio cerrado, que hay conflictividad permanente no solo con las tarifas, sino que no hay actividad económica, y ni que hablar, como decía la compañía, las economías regionales, que a partir de la apertura indiscriminada de importaciones, lo que está haciendo es destrozando a las pymes y a las... Eso iba a decir, me alegro que se hayan dado cuenta que hay otro país y que hay otra realidad. El de Dinamarca, en la provincia de Buenos Aires... Es una decisión política. Yo estaba diciendo que hay paritarias que efectivamente, como se acordaron por tramos, todavía, digamos, no cobraron esos trabajadores la totalidad de ese incremento. Pero lo cierto es que no todas las paritarias se acordaron por ese promedio que vos hablás del 35%. Hay muchas que están por debajo. Y de hecho hay muchos reclamos para reabrir paritarias y el gobierno intercediendo en lo que va a ser una asociación entre privados, entre los gremios y las cámaras empresarias, dijo que no se abran las paritarias. Y eso además es uno de los factores de este nivel de conflictividad y del anuncio de la medida de fuerza que va a hacer mañana la CGT. Sí, igual si agarrás y promediás todos los acuerdos paritarios y le calculás o le proyectás de los acuerdos que faltan cerrarse, mantenés el mismo promedio, te da que el promedio es 35.1%. Déjame hacer dos aclaraciones con respecto a lo que dijo la diputada que tengo a mi izquierda. Primero, decir que la inflación baja por cuestiones de consumo es de un nivel de ignorancia técnica o de conocimiento económico fabuloso, con el mayor de los respetos. La apertura indiscriminada de las importaciones no ocurrió. La variación que hubo en las importaciones es de el 0,08 puntos del PBI en dólares, por lo cual hablar hoy de una lluvia de importaciones, como se habla en muchos medios, es otra ignorancia técnica y desconocer datos. Lo que no quita que, por supuesto, hay que tener cuidado de que no nos invadan las importaciones o de generar, en tal caso, yo estoy a favor de abrir la economía. Me parece que lo que tenemos que hacer no es bajar las importaciones, sino aumentar nuestras exportaciones, salir a buscar mercados. Para eso necesitamos, por supuesto, un proyecto para generar que los productores, los pequeños, medianos y grandes productores y toda la cadena que esté relacionada con la exportación sea competitiva. No tenemos una ruta sana en todo el país. Una ruta sana no tenemos hospitales, no tenemos seguridad, no tenemos educación. Vamos a hablar de competitividad. No podemos hablar de competitividad cuando vos tenés un tramo en la ciudad de Pergamino que pagaba 10.000 pesos por mes de luz y ahora pasó a pagar 32.000 pesos de luz. Con el mismo costo. ¿Con qué asumís el costo de pagar esa energía eléctrica? Si a vos la leche te la están pagando lo mismo, de 3 pesos con 80 a 4 pesos, y el góndola está de 20, salta 22, salta 25, las economías regionales seguimos estando mal. Discúlpame, pero con la excusa de los números, atrás de los números hay gente,
Así que cuando hablemos de supuesto, números sí, tengamos pero mucho hay cuidado, una porque gran los números son muy hipocresía. fríos. Y hay gente que labura y se levanta a las 5, a las 6 de la mañana para acarrear cerdo, para ordeñar una vaca. Entonces yo digo, nosotros del Frente Renovadores hicimos el Instituto de Promoción de Carnes Alternativas. No me estás diciendo nada igual, ¿Sí? ¿eh? Bien. Estamos haciendo el Instituto de Promoción de Carnes Alternativas para ver si podemos exportar. Pero ¿qué pasa? Vos si no vas a una góndola, ¿nunca viste carne de cerdo en una góndola que viene de Dinamarca o de Brasil, donde viene con enfermedades? Que nosotros somos país libre de síndrome respiratorio reproductivo y de la peste porcina clásica, no la africana. Somos libres de esas dos enfermedades y mirá si podemos exportar y apoyar al sector. Pero no existe ese apoyo. Vienen con una tasa subsidiada donde el productor no puede pasar ni por la esquina de un banco, porque ya está endeudado. Les tengo que hacer un halago, creo que son los reyes de la mentira. Son realmente muy buenos en poder inventar sentido común e instalar una mentira que la realidad es si vos salís a la calle a caminar, cómo está la situación económica, cualquiera de nosotros, Yo lo que quiero decir es que a mí me, la verdad, vuelvo a repetir la verdad lo mismo. hablar de números que son una planilla de Excel, es tu sentido común, es tu ideología. No escuchan ni dejan hablar. Ese es el tema. No, que lo que quiero decir es que me alegro que no, kirchneristas son ustedes, que lo que hayan, sí, los veo actuar, que ya estén descubriendo una realidad. Y en cuanto a la obra pública está en marcha. La provincia de Buenos Aires en este momento tiene una gran cantidad de obras públicas en marcha, que eso está reactivando la economía, está poniendo en marcha gente que está en trabajo y lo podemos ver a través de la Ruta 8 para el lado de San Antonio de Areco y vos lo pasás todos los días. Zárate, En Zárate trabajadores despedidos. Los trabajadores fueron unos genios. La verdad, son muy buenos. Son kirchneristas, no dejan hablar. Digo, Termino y no respetan la democracia. Digo, toda la plata que se robaron López, De Vido y compañía es los hospitales que no tenemos, las escuelas, las escuelas que no tenemos, los caminos que nos están, los chicos que están desnutridos, todo eso es la plata que se robaron. Nosotros lo que estamos haciendo es un sinceramiento de la economía y estamos poniendo en orden las condiciones. Hace 9 meses recién que Mauricio Macri es presidente y que la gobernadora está llevando adelante la provincia de Buenos Aires. Sinceramiento es tiempo. no es sinónimo 27 de años gobernó el peronismo la provincia de Buenos Aires con los índices escandalosos de chicos desnutridos en las Discúlpame, escuelas. Sandra, los que se fueron eran Massa radicales. formó parte del kirchnerismo. Eran radicales. Massa formó parte del kirchnerismo y formó parte del Massa supo plantarse y se fue. Diputadas, armó muchísimas un gracias. partido y ganó las elecciones. No, por favor, a ustedes. Muy bien.